La generación de energía está implicando que el colapso es eminente. Hay territorios y pueblos que se han convertido en zonas de disputa porque las marcas globales, los consorcios globales que se dedican a la extracción de bienes naturales están también desbordados y no han conocido los límites. ¿Cuáles son las alternativas para que esto deje de pasar? Apenas en el siglo XXI nos estamos animando a comenzar la transición energética de un modelo de generación de energía a otro. Existe una ley en México, pero principalmente lo que queremos dialogar y analizar en este episodio de Para Tomarlo en Cuenta son las implicaciones sociales que esto está teniendo. No se necesitan solo regulaciones, se necesitan políticas públicas correctas y también entender que los cambios y las transformaciones de la civilización sosteniéndose en el siglo XXI vienen de otro lado, no solo de convertirnos en energía verde, en energía limpia. Quédate. Uno es pensar en la transición energética centrando una energía descentralizada, desmercantilizada, es decir, como un bien común, como un derecho, como un elemento que sirva para la vida buena de las personas, que no sea de la matriz fósil, que efectivamente tenga una lógica de sustentabilidad, ¿no? Ese es como un horizonte. Sin embargo, ese no es el que están proponiendo los gobiernos y las empresas. Yo le pido a la comunidad que nos acordemos del calor que teníamos en mayo del año pasado, ¿sí? Que recordemos cómo estábamos desesperados por entrar a espacios con aires acondicionados y que ya no hallábamos ni cómo enfriar nuestras casas en lo que llegaba la lluvia. Pues imaginemos que ese es el verano más frío del resto de nuestras vidas. Así de positivo está la situación. Cada vez estamos teniendo consecuencias climáticas más fuertes. Aquí es un tema de conciencia y de diferente percepción de las generaciones. Obviamente los jóvenes están más preocupados, claro, porque son los que van a tener un problema mayor. La transición energética no es un tema nuevo, pero sí es una agenda que están empujando potencias globales o consorcios multinacionales, por lo que la disputa por aplicar otras formas de abastecerse de energía viene de un interés netamente industrial y comercial, no de cambiar y frenar el sistema de vida consumista e irreflexivo que se sostiene de la desigualdad social. Al considerar erróneamente que la energía es mercancía, la tensión aumenta. Hoy Bimbo nos vende no solo pan corrosivo para la salud, sino que este se produce con energía limpia, eólicos, pero sin dejar de usar las otras formas para su producción, petróleo o hidroeléctricas. Otro paradigma de transición energética que tiene que ver con el ambientalismo corporativo, ¿no? Donde hay una narrativa muy tecnocrática, capitalista, donde en realidad dice que todo va a seguir igual en términos del sistema que genera desigualdades, en términos de los niveles de producción. Simplemente hay que cambiar la lógica de hidrocarburos por una de otras energías. En primer lugar, eso es falso, porque la evidencia histórica nos dice que la matriz es acumulativa, que no se dejan de utilizar las otras, sino que además implica una serie de problemáticas sociales y una serie de inconvenientes geofísicos para realizarla, ¿no? Y ahí es donde yo me inserto desde estas perspectivas más comunitarias de las transiciones energéticas, desde el estudio de un área que se llama ecología política, donde efectivamente se dice, bueno, ¿cómo es que hay una especie de mito, hay una especie de narrativa falsa en torno a lo que se propone como transición energética? Y entonces eso involucra irla desplegando, ir entendiendo cuáles son los elementos que se nos ponen en la mesa para ver que muchos no tienen sustento, ¿no? Y efectivamente, pues no solamente el gobierno de México, sino que los gobiernos de todo el mundo lo están proponiendo, y además lo peor es de que los gobiernos latinoamericanos o los del sur global asumen agendas de los países históricamente poderosos. Antes de hablar sobre lo que nos corresponde a microescala con cambios sustantivos en casa y el hiperconsumismo de electricidad, sigamos viendo el macroproblema. La Secretaría de Energía de México oferta a empresas bienes naturales que se extraen, por ejemplo, de Oaxaca, Baja California y Veracruz, las entidades más jugosas y disponibles. Hay una ley de transición energética de 2015. Se han aplicado reformas como la energética, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué estamos dejando pasar en las reglas establecidas?
establecidas por el gobierno mexicano? ¿Qué pasa con los territorios expuestos a los intereses de las industrias globales? Ni siquiera la Secretaría de Energía tiene la lógica central, ¿no?, para la decisión de eso, ¿no? Efectivamente, los gobiernos latinoamericanos, como decía, incluyendo el de México, responde a esta serie de estrategias de la transición corporativa. Y esta transición corporativa tiene un elemento, como tú bien decías, de invisibilización, ¿no? Es decir, propone la transición como si existieran territorios vacíos, ¿no? Hay incluso sociológicamente existen estudios de cómo estas narrativas crean desiertos, ¿no? No desiertos en términos físicos, sino en términos de que son territorios colonizables, territorios que están ahí simplemente para ser explotados. Entonces, efectivamente, vamos a encontrar que ese es uno de los primeros mitos. Los territorios no están despoblados, sino que hay gente alrededor del mundo que ha cohabitado esos territorios con ciertas condiciones de metabolismo social, metabolismo ecológico. Y entonces, efectivamente, cuando llegan en estas empresas a poder a instalar estos megaproyectos, porque además tienen que ser de esas cantidades gigantescas de generación de energía, pues generan una serie de conflictividades territoriales. Por ejemplo, para poder realizar la transición energética verde, ¿no? Se requiere de una serie de insumos minerales, como bien decías, ¿no? Este extractivismo, que también es una especie de extractivismo verde, ¿no? Donde son las mismas lógicas totalmente viciosas, totalmente violentas, pero como ya son para la transición, entonces ya están bien. Alrededor de la generación de energía limpia para abandonar progresivamente el uso de petróleo, hay una coyuntura simple. Esos países potencia no tienen lo que Sudamérica sí. Necesitan una serie de minerales que son además considerados como minerales raros y efectivamente no están concentrados en lugares donde son de corte nacional siquiera, ¿no? Es decir, Alemania sostiene todo este discurso de transición verde, pero vamos a ver que no cuentan con todos los elementos para poderla realizar de forma nacional. Entonces, tienen que importarlos. ¿Y quiénes son históricamente o quiénes han sido históricamente los proveedores de estas materias primas? Pues el sur global, ¿no? América Latina, África y Asia. Y entonces ahí se reactualizan una serie de relaciones históricas de colonialidad, donde efectivamente los movimientos sociales están hablando de que hoy existe un colonialismo verde. Entonces, considero pues que en esas narrativas es destituir la lógica de que son territorios vacíos, señalar que esas transiciones son de corte global y que hay que están atravesadas una serie de estructuras sociales que históricamente han sido de mucha opresión, ¿no? De unos sobre otros, y que efectivamente esto, de nuevo, vuelve a fortalecer esos lazos que están basados en la extracción de minerales para el enriquecimiento de unos pocos. Las guerras del siglo XXI están movidas por el control territorial y se afincan en la imposición ideológica que busca tener los recursos naturales e invade. Eso viene más adelante, pero en el siguiente bloque conoceremos el caso de sostenibilidad en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es de las primeras instituciones que se comprometió de manera concreta y seria, con acciones claras, a la transición energética. No está pasando totalmente, de hecho en México solo el 35% de la energía se está generando a través de estas vías. Paneles solares existen en todos los centros universitarios. También hay energía universitaria, como se le llaman, puntos donde los autos eléctricos se abastecen para seguir haciendo sus funciones para la institución. ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Vamos a hablar con la coordinadora de la sustentabilidad universitaria. Nos va a explicar qué cambios han emprendido, pero sobre todo qué reflexiones al interior se están llevando a cabo en la transición energética, volver a la raíz. Quédate.
En el año 2023 se ahorraron 16 millones de pesos del gasto universitario de pago de electricidad, devolviéndolo a las dependencias que originan su propia energía fotovoltaica. Estamos hablando de 10.595 paneles instalados en las regiones de Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara. Para que te des una idea, con los 4.900.000 kilowatts que se han generado, se abastecerían en promedio a 2.000 casas. El paso se dio por ahorro y conciencia ecológica. La Universidad de Guadalajara somos una universidad muy grande, contamos prácticamente con 400 recibos de la CFE y te voy a contar, por ejemplo, en lo que fue el 2019 tuvimos un monto de facturación de casi 160 millones de pesos, que pues es algo muy considerable. Entonces se buscó diseñar una estrategia que precisamente atacara los problemas ambientales y los problemas económicos que nos genera la facturación de energía eléctrica. En base a eso, el rector Ricardo Villanueva en el 2020 declaró el año de la transición energética universitaria. Entonces, dentro de la coordinación de sostenibilidad empezamos a desarrollar el programa de transición energética precisamente en donde utilizamos los espacios en las áreas de las sedes universitarias, principalmente los techos, aunque aquí, como verás, estamos en una instalación en piso, en nuestro edificio de rectoría, pero casi todas son en techos, precisamente para que las sedes produzcan parte o el total de su energía mediante paneles fotovoltaicos. Esto pues nos ha dado importantes ahorros y también importante disminución de emisiones en el medio ambiente. ¿Qué se hizo para lograrlo? La sostenibilidad es un tema que a todos nos encanta, pero nadie tiene presupuestos asignados para eso, ¿no? Entonces, tratamos precisamente el ahorro que se genera, le llega a las sedes y lo están utilizando para proyectos de arbolado, proyectos de iluminación eficiente o proyectos de captación de agua de lluvia, que fue así como que un éxito. Empezamos con ese tipo de proyectos y ahorita te cuento más a detalle de ellos, pero ya llevamos 23 sedes que están captando agua de lluvia y empezaron gracias precisamente a la economía circular de los paneles fotovoltaicos. Me hacías otra pregunta sobre lo que ha implicado técnicamente hablando. Realmente sí es un reto. Es importante que sepamos que la especialización en las cuestiones de generación de energía es importante y tenemos que tener nuestras instalaciones eléctricas muy al día. Entonces, el tema de la generación eléctrica en México, en sitio, como aquí, como lo hacemos en techo, requiere también ciertos trámites con CFE, en donde obviamente ellos son muy estrictos por temas de seguridad, incluso seguridad nacional de las redes, que solicitan que la instalación cumpla con cierta normativa. Entonces, dentro de nuestro equipo de trabajo tenemos personal que se especializó de manera muy puntual en el tema de la generación de energía fotovoltaica, en este caso, que es la que estamos utilizando aquí en la universidad, y cumplimos con todas las adecuaciones técnicas. Fue un proceso largo porque pues no estábamos como universidad acostumbrados a tener generación de nuestros propios consumos. Actualmente tenemos 45 escuelas intervenidas, prácticamente son todos los centros universitarios y el resto son preparatorias, regionales y también aquí locales. Tenemos aproximadamente 26 municipios que están con una escuela que tiene energía fotovoltaica. Y lo importante de todo esto es que podemos platicar de los paneles y de los fierros y de todas esas cosas, pero lo más importante es el mensaje, claro, que los chicos vean que es algo totalmente natural, que se genere energía limpia dentro de su localidad, en este caso de escuela, y posteriormente esperamos que lo vean de la misma manera en su trabajo. Es importante cuantificar el dinero, pero más los beneficios que disminuyen los daños ecosistémicos. ¿Cómo funciona la generación de energía corporativa en el caso de la Universidad de Guadalajara? El sistema que tenemos es el autorizado por la legislación mexicana, se llama generación distribuida. ¿Qué significa? Ahorita aquí se está generando la electricidad y se está consumiendo toda porque se va directamente al cableado del edificio, sí, en el momento, en tiempo real. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las noches o en vacaciones? Bueno, aquí pues la verdad el edificio es muy grande y estos paneles son muy poquitos, pero hay algunos centros que durante el día jalan energía de los paneles fotovoltaicos y sobra, ¿sí? La energía que sobra, que no se alcanza a consumir en el edificio en su momento, se regresa a CFE a través de la red.
¿sí? Es como si CFE fuera nuestra pila gigante que la almacena. Así funciona la generación distribuida. Por eso CFE tiene que tener mucha regulación, tiene que poner un medidor especial y tiene que tener todo muy controlado. ¿Qué pasa en la noche? Si alguien llega en la noche y prende la energía, pues obviamente CFE va a darle la energía de la CFE, pero nos cuantifican el beneficio. O sea, a mí me sobraron, no sé, 100 kilowatts o 100 pesos de energía del mediodía, me la van a cuantificar en la noche. De esa manera, lo que te comento, en las preparatorias yo tengo recibos prácticamente en cero, en que estamos pagando ya nomás la renta, que son 90 pesos o 57 pesos. Obviamente, en las noches también tienen consumo y en las noches no hay paneles fotovoltaicos, pero es el sistema que tiene estipulado la CFE para funcionar sin baterías, porque los paneles no tienen sus baterías propias, sino a través de la CFE se hace todo el suministro de energía. A esto hay que sumar nubes UDG, la captación de 1.700 litros de agua en un ciclo anual. El resto de lo que implica en términos políticos la sustentabilidad ya viene en el siguiente bloque. Una de las problemáticas de la transición energética y volver a la raíz en el uso de recursos es que no a todos se les permite la misma implicación y utilización de la tecnología. Hay un documental, La energía de los pueblos, donde se registra la resistencia de dos comunidades, una en la Sierra Norte de Puebla y otra en Guatemala, donde dicen, claro, esta energía la ponemos en función de nuestra comunidad, cambiando nuestra lógica organizativa y el consumo de los recursos. Sin embargo, las grandes empresas, los monopolios y los estados-nación reprimen y les impiden que esa transición energética sea para los pueblos solamente. Vamos a llegar a las conclusiones, vamos a hacer más análisis y sobre todo queremos dejarte a ti un mensaje en el que te invite a repensar la hiperconectividad, la hipermodernidad en la que estamos envueltas hoy en día en el siglo XXI y que deriva o le da razones a la voracidad de los monopolios, a la voracidad de los estados-nación que quieren tener el control de la transición energética sin tomarnos en cuenta. Quédate, esto naturalmente tiene que ver contigo. Una empresa de capital extranjero llega y saca minerales de un poblado mexicano. Paga renta a ejidos o comunidades indígenas llamándole desarrollo. Pero en el fondo, quienes se quedan con las secuelas ambientales son los originarios e incluso con la corresponsabilidad legal, pues los contratos que valida el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía o lo que dicta la ley minera, no solo la empresa ocupante resulta culpable de los daños, sino también quien acordó la renta a base de presiones, pobreza y crimen organizado. ¿Y para qué estamos necesitando tanta energía en realidad? La vida de las personas en nuestro día a día, en realidad no necesitamos esa cantidad de energía. Y entonces vamos a encontrar que la lógica de una megaproducción energética significa que hay que levantar grandes procesos, ¿no? La cuestión es si queremos seguir con esos procesos, ¿no? Que además son altamente insustentables. Pensemos, pues, que el grueso del uso energético a nivel mundial está en la industria y en los transportes. Y cuando estoy hablando de los transportes, estoy hablando, por ejemplo, del comercio internacional. Ese comercio que luego parece muy abusivo y muy sin sentido. La producción de peras en Argentina, el empaque en Bangladesh, o en algún otro país asiático y la venta en Estados Unidos, ¿no? Eso es real, es existente. Digamos, otro ejemplo, la maquila de jeans en Puebla, el etiquetado en Estados Unidos y la venta en Alemania, ¿no? ¿Por qué tiene que viajar tanto un producto? Bueno, efectivamente vamos a ver que es un sistema articulado para la ganancia, ¿no? Para la acumulación de riquezas y que esa acumulación de riquezas precisa de una gran concentración de energía. Las personas, para nuestro día a día, para tener una buena vida, no necesitamos esa gran cantidad, ¿no? Por ello, hay una disputa entre la centralización de la energía, ¿no? Que es el modelo actual, y la descentralización de la energía. Comunidades en Brasil, Colombia y México están llamando a la transición socioecológica que repiense todo desde cómo se genera, alimentación y consumo.
Ahí la jugada es sacar a las multinacionales y obviamente eso no le gusta al gobierno mexicano al margen del límite establecido en la ley, donde ni tú ni yo podemos generar el 100% de la energía que consumimos, sino solo 500 kilowatts al día, y lo que resta toca devolvérselo a la Comisión Federal de Electricidad. La Sierra Norte de Puebla, ¿no? Que es sobre todo en Cuetzalan, donde hay una serie de organizaciones que llevan más de 40 años produciendo café orgánico, generando opciones de ecoturismo, teniendo una recuperación de una salud preventiva, una salud holística. Le entran también a la transición energética y a la soberanía tecnológica, ¿no? Y entonces están proveyéndose de infraestructura para poder generar su propia energía y están formando a sus jóvenes a las juventudes para poder manejar esos sistemas, y también están creando programas de estudio técnicos para poder seguir ampliando y diseñando, ¿no? Entonces, todo pensando desde una perspectiva comunitaria, pensándose como un grupo humano capaz de ser soberano, de ser independiente y de proveerse claramente de buena vida, ¿no? De esa lógica de florecimiento humano que ellos le llamarían, ¿no? El buen vivir, el Yecne Miris. Entonces, así como en la Sierra Norte de Puebla, pues tenemos otros ejemplos, ¿no? Organizativos en muchas partes del país también. Sur-sureste, sobre todo, hay una gran concentración, pero Sonora por ahí tiene también unas iniciativas de transición energética. Aquí es cuando toca ponernos filosóficas y agudas, tú y yo haciendo crítica de nuestra permanencia en la Tierra. Hoy más que nunca tenemos tanta información de todos los efectos nocivos y de todos los cambios en términos de nuestras condiciones de vida, ¿no? Toda la biota del planeta que está amenazada, en peligro, ya desapareció incluso, y todas las problemáticas, incluso conflictos y guerras que se desatan por las escaseces reales, ¿no? Ya existentes en muchos lados, y de cómo efectivamente hay mayor acaparamiento. Y entonces hoy en día tenemos tanta información al respecto que luego eso nos paraliza, ¿no? Efectivamente, hay como estos bloqueos que tenemos para alejarnos de todas estas notas que nos generan ansiedad, ¿no? Que esta ecoansiedad y esta desesperación colectiva. Entonces, yo no entraría o no buscaría entrar por datos puntuales de, pues, incluso ciertos niveles de crisis y colapso en los que estamos, sino invitar a pensarnos, incluso en las ciudades, sobre todo en las ciudades, otras formas de vida, ¿no? Claramente allá en Guadalajara con estas inundaciones, socavones, estos colapsos de tráfico. Si esa es la forma en que queremos vivir, ¿no? Si estamos de acuerdo con esas largas de espera en el tren ligero, en esas filas larguísimas de transporte público que luego se van nunca a la parada, es ese el lugar donde queremos, ese es el espacio que nos hace felices, esa lógica donde ya estamos sin ningún tipo de interacción, ¿no? Como que nos hace felices, o podemos pensar de otra manera, ¿no? Podemos pensar en una ciudad cercana, en una ciudad humana, en espacios habitables, y entonces que esa imaginación, que esa lógica de sí quiero esta vida buena para nosotras y nosotros, ¿qué necesitamos para lograrlo? Lo que toca entonces tomar en cuenta es cómo frenamos este ciclo de vida acelerada. Cuéntanos cómo estás sumándote a no quebrar el planeta.